Se los presento, pero vamos a orar por el antes. Padre, te damos gracias. Nuestro amado lo bendecimos en esta hora. Gracias por la provisión tuya, por su vida, por la palabra de esta mañana, Señor, por la enseñanza. Bendice su vida y danos la disposición emocional, mental, espiritual para abrir nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Voy a acomodarme por aquí. Los que están por acá va a tener que hacerse acá. Hay videos, imágenes que me gustaría que vieran. Ok. Buenos días. Mi nombre es Héctor Rebolledo. Yo soy neuropsicólogo. Participo más en la parte científica. Soy criminólogo. Tengo un posgrado en criminología y trabajo como magíster en terapia cognitivo-conductual. Estamos trabajando últimamente y por eso estoy aquí en la ciudad de Cali, porque primero que yo soy caleño, ¿no? Pero me fui en el 78 desde aquí y he vivido en muchos países. De hecho, me he preparado en muchos países, ¿ok? Lo digo con mucha humildad, por favor. Estamos preparando en estos momentos en la ciudad de Cali, queriendo fundar una institución para drogadictos. Nosotros estamos trabajando con la Fundación UNICER en Medellín, que nos dirige la institución Formamos, y estamos ayudando mucho, más que todo, a los heroinómanos, que son los más difíciles, los más fuertes. Hemos sacado ya de ese flagelo a más de 150 jóvenes y estamos trabajando sobre esa parte. Estamos enfocados más en la parte emotiva sobre ellos. Así que vamos a ver qué hacemos en Cali. Estoy todavía tratando de recibir información, mirando a ver locales y cosas de estas para poder poner la fundación acá y ver a ver si regreso a mi tierra. Bueno, el tema que nos trae hoy, que es el desarrollo emocional del bebé, que es importante que nosotros aprendamos a conocerlo. Con la parte científica nos hemos dado cuenta de una cantidad de cosas que asume el ser humano desde que está en el vientre de su madre. Y es necesario y es importantísimo que nosotros logremos captar todo este proceso, porque desde allí se plasma la vida, se da el inicio, el comienzo, ese es como el génesis, ¿no? El génesis nuestro. Y está desde allí. Y comprendemos, por lo que dice aquí, el bebé aprende patrones emocionales desde el vientre hasta los 6 años, y esos son patrones que son como música sin letra, formando la base de su conducta futura. El bebé en el vientre aprende, lo primero que aprende es la conducta. Ustedes han oído yo tengo unos pensamientos que me salen así y de repente meto la pata. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Okay. O usted tiene una creencia que constantemente maneja y dice, no, ¿cómo soluciona este tema? Pero no lo entiendo, no lo comprendo, incluso no lo acepto. Entonces, forma parte de lo que usted aprendió desde el vientre. Y me acuerdo mucho de la palabra cuando el Señor nos enseña sobre cuando Jesús iba en el vientre de María y se acercó a su prima, y lo primero que hizo fue, en el vientre de la prima, saltar Juan el Bautista. Brincó Juan el Bautista. Pero llama la atención también que ellos ya adultos y hacer su proceso ministerial, llegó un momento donde Juan el Bautista le pregunta o le envía a preguntar a Jesús si era él o si había que esperar a otro. Y eso nos enseña a nosotros que hay una dualidad aquí, que yo siento, pero no comprendo. Entonces, aquí ustedes van a escuchar mucho de mí, la música y la letra. Entonces vamos en este camino a aprender por qué la música y por qué la letra. Pareciera que ya Dios trazó de nosotros un inicio y un fin, y tenemos que entender de qué parte estamos nosotros desarrollando ciertas conductas.
Ok, puedes cambiar. En aprendizaje, etapa prenatal, que es donde el bebé comienza a aprender patrones emocionales en el vientre materno. Nosotros hicimos una investigación en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, con una joven que estaba yendo a consulta porque estaba embarazada. Le pusimos electrodos en su cabeza, en su vientre, y necesitábamos saber qué respuesta daba el bebé cuando escuchara temas que eran fuertes para él, que serían fuertes para él. La mamá obviamente no sabía nada del asunto y fuimos y llegamos a la parte donde estaba ella acostada, le pusimos todos los electrodos, hicimos una dramatización contra ella, pero era una dramatización, pero obviamente no podíamos decirle porque si no nos iba a colaborar, porque iban a haber dos sentimientos donde ella sabía, conocía y no se iba a excitar tanto como para responder a algo negativo. Entonces, hicimos la dramatización, bueno, los actores hicieron la dramatización, la involucraron en un tema muy difícil, en un tema muy complicado, muy fuerte, y ella reaccionó de una manera, pero, o sea, fue explosiva, y en ese momento el bebé comenzó a dar vueltas en su vientre, inquieto totalmente. Y eso nos enseña a nosotros que desde allí ellos aprenden los primeros impulsos emocionales y se convierten en una conducta. Ahora, en el desarrollo, en el proceso del bebé, ahí es donde él se va dando cuenta que a medida que va creciendo, que va evolucionando, él va adquiriendo ciertas respuestas negativas. Y por eso no es tan consciente, porque esta es la etapa primaria. Esta es lo que le llamó Freud el ello o lo primario, es la información primaria, o sea, un estado inconsciente. Totalmente el bebé está en un estado inconsciente. Él simplemente graba su etapa primaria, graba todo aquello que le afecta externamente. Ahora, cuando en el proceso va creciendo, va surgiendo, va evolucionando, él va desarrollando conductas agresivas. Y ahí es donde vemos nosotros los diferentes trastornos. ¿Por qué? Porque ellos no entienden la parte primaria porque es inconsciente. Pero esa parte primaria trabaja también a través del cerebro reptiliano, que es donde se guarda el inconsciente, todas las informaciones primarias. Y esa es la respuesta que sale allí a la parte subconsciente, que es el cerebro límbico, que está en la zona del cerebro límbico. Y ustedes van a ver ahora algunos videos donde les vamos a explicar claramente qué es lo que sucede ahí en el cerebro. Nosotros nos preocupamos mucho por el evangelio, por predicar, por leer la palabra, pero no nos preocupamos por entendernos a nosotros mismos. Ahí está el problema nuestro como cristianos. Y por eso seguimos haciendo lo que seguimos haciendo, por eso cambiamos, por eso nos reestructuramos, porque constantemente estamos enfocados en unas cosas que necesitamos entender, pero no las sabemos entender. Eclesiastés 3:15 nos enseña el Señor allí. Aquello que fue es lo primario. Lo que ha de ser fue ya, es lo subconsciente. ¿Sí? Y Dios resolverá la situación. ¿Sí? Si quieren lo buscan. Eso es una palabra profética. Aquello que fue es lo primario. Lo que ha de ser fue ya. Es lo subconsciente, lo inconsciente, lo subconsciente. Y lo racional es que nosotros tenemos la defensa de Dios y que Él va a resolver todos nuestros problemas. Eso es lo que dice allí la palabra. Y eso es palabra profética para hoy. Necesitamos entender a nosotros mismos por qué razón nosotros no reestructuramos nuestra memoria. Y Romanos 12:2 nos dice, nos enseña que debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, o sea, de nuestras conductas, que nos afectamos constantemente por ellas. Pero seguimos aquí, de 0 a 6 años continúa aprendiendo inconscientemente, formando la base de su conducta. Ya que el niño nació
y comienza a recibir impactos emocionales, pero ya tiene un cuadro psicológico, ya él está basado en sus conductas y simplemente lo que está haciendo ahora es recibir o esperar todo lo que necesita para seguir evolucionando. ¿Eso lo entiende él? No. Por eso el Señor a los adultos los tiene que ir preparando para que cuando reciban un bebé estos sepan cómo educarlo. Pero ¿qué pasa cuando el padre y la madre no han recibido formación tampoco? Tenemos un desastre allí. Hay una catástrofe. Entonces el bebé ya no comienza a tener una buena información. Por eso el Señor nos incita mucho en Proverbios, tenemos que educar al bebé desde que nace, guiarlo constantemente, enseñarle las cosas de él. ¿Para qué? Para que él no vaya a sufrir en la vida. Entonces, en este proceso, de 7 años ya en adelante, el bebé comienza a tener un poquito de conciencia, de racionalidad, pero no es consciente de las cosas. Por eso vemos los niños tan inquietos, porque ellos no saben. Ellos están manejando su inconsciente y un poquito de racionalidad a medida que le voy enseñando. ¿Quién le enseña a ser racional? En las figuras parentales, los padres. Ellos son los que le tienen que dar la información necesaria al bebé para que él se conduzca de una manera adecuada. El niño desarrolla un poquito de inteligencia, un poquito de todo en esa edad, de 7 años en adelante. Entonces comienza a proceder a actuar de una manera como él considera que es. Por ejemplo, él agarra un palo de escoba y comienza a correr por ahí y dice que eso es un caballo. Él lo ve, lo visualiza como un caballo y lo cree que es como un caballo. Y si usted llega y le dice, no seas tonto, deja eso ahí, que eso no es ningún caballo, ¿qué le vas a hacer? Lo vas a frustrar. ¿Cuántas cosas no nos dijeron y no nos hicieron en la vida, nuestra vida, y nos dañaron a nivel mental? Entonces, todos estos drogadictos con los que nosotros estamos trabajando, lo estamos metiendo en un modelo que le llaman modelo transteórico, que eso es rápido, 3 meses, no puede durar más de 3 meses. En 3 meses ellos tienen que superar todas sus etapas, pero le damos toda una información para sacarlos allí de todo esto, porque están padeciendo toda esta información, es lo que manejan en su mente. Ahora, viviendo nosotros este proceso de adaptación ya, la lámina siguiente. ¿Qué es la música emocional? Son patrones aprendidos. Entonces el bebé comienza en su evolución a crear un ambiente adecuado para comprender qué le está ocurriendo allí. Por esa razón, él llora y nosotros no sabemos por qué llora. Él pide y nosotros no sabemos por qué pide, pero él lo hace inconscientemente, él no está consciente. Entonces, lo primero que hacen es castigarlos, porque lloran, o lo encierran, o lo aíslan, o lo abandonan, o lo rechazan. Y eso es un tema bien fuerte para una criatura que se está formando, porque ellos no entienden qué les está ocurriendo a su alrededor. Y más si ven a sus padres emocionalmente afectados, dándole una información que no debería tener o no podía llevar, y van a adquirir toda esa responsabilidad que no tienen. Ahorita vamos a ver nosotros en el otro tema que seguía ahí. Lo estoy haciendo muy rápido y espero que me lo entiendan porque el tiempo no me da. Esto es de unas charlas de 8 horas, 10 horas y lo voy a dar muy resumido, pero es necesario que lo entendamos. Vamos a ver más adelante si el pastor permite y se dé un seminario de 3, 4 días para aplicar todo. Yo en este momento estoy preparando psiquiatras, psicólogos, terapeutas en el área de la terapia cognitivo-conductual, que es lo que nos está ayudando mucho a retroceder un poquito los procesos y a sacar a las personas de esas incomodidades que viven. Ok. Aprendizaje inconsciente. El bebé aprende la música emocional, pero no entiende las palabras. O sea, sabe que tiene una conducta, pero no entiende las palabras. Entonces se generan ciertos trastornos. Entonces le hablan del trastorno de déficit de atención, le hablan del trastorno obsesivo compulsivo, le hablan del trastorno desafiante oposicionista o oposicionista desafiante, y le hablan de una cantidad de trastornos, psicopatía, sociopatía, y el niño no entiende.
¿Es un adolescente o es un joven ya pasó de la adolescencia, o es un niño que está entre 10, 11, 12 años y él no entiende lo que le está pasando? Él simplemente está reaccionando por toda aquella información que tiene en su mente. Entonces los juzgamos, los condenamos, los encerramos, los aislamos o los entregamos a fundaciones, pero ya destruidos, y ellos no saben qué hacer. Entonces tienden a tener ideación suicida, caen en las drogas, caen en el alcohol, caen en la prostitución, caen en el homosexualismo. ¿Por qué? Porque es una ayuda que ellos necesitan o una forma de aliviar un poquito su carga emocional. Cuando hablamos de cargas, hablamos de lo que Dios nos enseña a nosotros. Fíjense bien, otra palabra profética para ustedes, Jeremías 17:21. No, dice el Señor, así ha dicho Jehová. Es una orden. No traigan cargas. Cuando vamos a adorar al Señor, desprendámonos de cargas, dejemos las cargas, no tratemos de meterla ni siquiera por debajo de la puerta. ¿Por qué nos está diciendo el Señor esto? Porque es el momento cumbre entre el Espíritu de Dios y usted. Y Él necesita que usted esté despejado mentalmente, sin cargas. Entonces, venimos a la iglesia, venimos a adorar al Señor lleno de preocupaciones. Tengo que salir ahora, tengo que hacer el almuerzo, tengo que ir a esto, tengo que pagar, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar? Y el Señor nos dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Entonces, ¿por qué me tengo que preocupar? Es porque estoy acostumbrado a través de mis conductas aprendidas a cargar con cosas que no me competen, no me pertenecen. Entonces, dejamos un Dios creador que nos guía, que nos dirige, que es complaciente con nosotros, pero cuando tenemos que adorar, seguimos con el problema. Y ahí es donde Dios no quiere que hagamos eso. Base de la conducta, esos patrones forman parte de la base de la conducta. En el desarrollo de la conciencia de 0 a 6 años, funcionamiento inconsciente basado en patrones aprendidos. Entonces, todo lo que escuche, yo no sé si usted ha oído hablar del microquimerismo. ¿Cuántos aquí han escuchado el microquimerismo? ¿No? Bueno, después lo investiga. Microquimerismo, hemos descubierto nosotros que los bebés, cuando nacen, arrastran mucho de la placenta de usted, como mujer, como madre. Y algunos comportamientos se van con él y que pueden durar hasta 50 años. Y usted, los de él, los va a sostener en sus hombros, puede ser hasta por 50 años. ¿Usted no se ha dado cuenta de que hay niños que le dicen, este es el niño, la ovejita negra, o este es el niño problemático, o pero es el que más quiere a la mamá? Porque es que los dos buscaron un problema iniciando. Y hemos descubierto todo esto. Entonces, a través de las células neuronales, se dan en la placenta, se van con él y constantemente él, inconscientemente, a través de sus conductas, él se reprime o se oprime o expulsa a ver quién le puede pagar la deuda de aquello que él no quería y se lo dieron. Y estamos llenos de niños resistentes. Y por eso detectan el trastorno de déficit de atención porque no le presta atención, o el oposicionista desafiante es aquel que es resistente, es fuerte, es duro, es difícil, y empieza a obtener resultados negativos constantemente. Se da todo esto. Ahora, analizando esta parte, el desarrollo de la conciencia a los 7 años, ya es el aumento de la conciencia, pero no tiene una coordinación completa, no, o sea, no ha llenado aquellas necesidades básicas del ser humano. Dígame un niño que ha sido abandonado, ¿qué educación puede tener? ¿Qué enseñanza puede tener en ese momento? Un niño que se rechaza, ¿qué puede tener allí? ¿Qué es lo que está aprendiendo de los 7 años en adelante? ¿Qué es lo que está aprendiendo?
Hoy en día, por la necesidad que hay económica, los padres tienen que dejar sus hijos desde bebés con alguien. Y después esto le pasa en la factura. Usted me debe, usted me abandonó, usted me rechazó, no, pero yo te di todo lo que necesitaba. No me basta, no me importa, no me interesa. Y estos son los niños resistentes, porque ellos no aceptan eso, ellos no entienden que sus padres no los pueden dejar solos. No entienden que sus padres tienen que moverse, tienen que motivarse en otras cosas, tienen que llevar el pan a la mesa constantemente. Ellos no lo entienden porque no se ha educado a las familias para que le digan a ellos que conversen, que hablen, dialoguen, que se entiendan. No, él es un niño, él entiende o tendrá que entender. No, el niño no entiende, ni tendrá que entender, porque él va a aprender, pero de mala forma, porque está siendo resistente. Y usted es la que va a pagar las consecuencias de esa mala formación. Entonces, esto es lo que delicado del asunto. Entonces, ya en una edad adulta, adaptación de la inconsciencia primaria y producción de la letra. ¿Qué busca él entonces? En la parte subconsciente, a través de la zona límbica, que está aquí en el cerebro, comienza a buscar la parte que necesita para surgir, para salir adelante, pero está buscando la letra que no la conoce. Si no le hemos dado la letra, que la letra es la educación, la formación, entonces en la psicoformación, la psicoeducación o la psicoexperiencia, está traumado como niño, entonces no va a recibir una buena información. Dios dice, venid a mí los cargados y trabajados, que yo ahora haré descansar. Cuando el Señor nos habla de esto, nos está hablando de todos estos puntos neurálgicos. Tiene mucho que ver con nuestros pasados, con nuestras conductas, qué creemos, cómo creemos. Y vamos a la memoria del patrón, que no es otra cosa que el aprendizaje temprano. El bebé trae la música emocional sin entender las palabras. Creación de significado, más tarde crea la letra para igualar sus experiencias de vida. Y luego la adaptación de conducta. La conducta se forma antes del nacimiento y se adapta después. Ahora, la formación de la conducta antes del nacimiento es la base de la conducta y se forma en el vientre materno. Primeros años, el bebé aprende emocionalmente algo, inconscientemente algo, esa es la parte subconsciente, y luego viene el desarrollo posterior, que la conducta se adapta y se le da el significado con el tiempo, o sea, la parte más racional. Entonces, tenemos un cerebro aquí reptiliano que es inconsciente, retenemos aquí un cerebro o un núcleo, una zona límbica que es el subconsciente, y tenemos una neocortés que es la parte racional pensante. Entonces tengo que funcionar en las tres etapas. En la primaria, que tengo yo aquí, porque como estoy evolucionando, yo tengo que recibir una buena información primaria y necesito establecer un orden allí. Segundo, tengo que entender lo que me dice la parte inconsciente. Entonces, si este niño conscientemente ha sufrido rechazo, ha fracasado, ha sido abusado, experiencias traumáticas, todo esto, ¿qué es lo que va a manejar? Primero, inconscientemente, que no estableció una conducta normal, y luego va a decir, subconscientemente va a decir, la letra no me funciona, ni la música no me da. Entonces surgen los trastornos de la personalidad, porque no se entiende. ¿Estoy explicándome bien? No sé. ¿Sí? Ok. Ahora, cuando venimos al papel del adulto, inconsciencia primaria, sabemos que lo tenemos que trabajar porque el adulto trae elementos de su aprendizaje temprano, inconsciente. Luego viene el tema de la adaptación, ese adapta patrones a sus experiencias actuales. Producción de letra, crea significado para los patrones emocionales aprendidos. Y luego en el rango de actividad, vemos que en la etapa hay algunas características. Por ejemplo, el bebé, aprendizaje inconsciente de patrones, que eso es lo que estamos hablando de lo primario. Ya cuando es un niño, ya está fuera del vientre, entonces viene un aumento de conciencia, pero sin coordinación completa. O sea, sabe la música, pero no conoce la letra. Simplemente está aprendiendo a unir
dos cosas que son esenciales en la formación de un ser humano. Luego viene la parte del adulto, que es la adaptación y creación ya del significado. Si aprendió la letra, como la haya aprendido, así mismo va a funcionar a nivel mental. Entonces, vemos que hay un proceso. Y estos 3 puntos están aquí en Eclesiastés 3:15. Aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entonces, esta palabra profética nos la está dando el Señor para que empecemos a actuar, porque nos tiene que enseñar qué es lo que quiso decir Pablo cuando dijo cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces surgen aquellos pensamientos que salen automáticamente, salen creencias que salen automáticamente o manejas diariamente, pero no son conscientes. Entonces necesitamos entender esa parte. Ahora, vamos allá a las creencias disfuncionales. Y eso básicamente le di una introducción de lo que realmente vamos a ver, porque es necesario que trabajemos con esto. Las creencias centrales son convicciones profundamente arraigadas que moldean nuestra percepción del mundo, se desarrollan a lo largo de la vida, especialmente en la infancia, y afectan cómo interpretamos nuestras experiencias. Vamos a ver un video. ¿Sí? Ese. Ok, aquí vamos a explicar dos cosas que se dan a nivel cerebral y yo les voy a enseñar ahora por qué razón tenemos que manejar esto, porque es una función puesta por Dios para que nosotros sepamos cómo entendernos. Ok, ¿tiene volumen? Vamos a prestarle mucha atención a las palabras del científico aquí que nos está explicando cuáles son las funciones aquí. Hay dos zonas que son muy importantes que pues las vamos a ver. Devuélvelo para que elimine. Esto todas las drogas tienen un efecto de manera. En concreto, el punto común en todas ellas es su acción sobre el sistema límbico, parte del cerebro que controla las emociones y los impulsos más. Ese control lo ejerce dando a los diferentes estímulos sensoriales externos una connotación. Hay unos centros de recompensa que producen una sensación real y unos centros de castigo y la activación produce una sensación de esa. Este sistema va a controlar la conducta, intentando obtener estimulación de los centros de recompensa y evitar la activación de los centros. El núcleo accumbens es una pieza clave en los centros de recompensa. En él se liberan grandes cantidades de dopamina y otras endorfinas y las endorfinas. Tienen una sensación
a nuestro cerebro. Todas las drogas tienen en común que activan el tubo de vacío. Esa es la base para que pueda producir una adicción, mucho más probable en el caso de una cierta vulnerabilidad, como los jóvenes, personas que sufren trastornos como la ansiedad, depresión o demencia, y hay personas a que su entorno conduce a una situación de inestabilidad. El sistema límbico responde de una manera adecuada a los estímulos naturales, el miedo, pero no está preparado para ser estimulado por y la estimulación repetida de este sistema por las drogas produce cambios adaptativos que conllevan una disminución de actividad mental y un incremento de actividad en los demás. Los cambios dan lugar a una disminución progresiva de los efectos productivos. El individuo se encuentra cada vez peor la ausencia de la droga. Ok. Cuando usted pasa por un restaurante y huele a carne asada, le gusta mucho la carne asada, ¿usted qué hace? Aspira, ¿verdad? Por aquí. Y eso se va derechito aquí al cerebro límbico, en la zona límbica, y se queda allí como una respuesta saludable, sana, recompensa. El cerebro tiene una zona de recompensa y una zona de castigo. ¿Sí? Entonces, usted allí o se va a suplir de algo agradable, entra ese químico Na, después hablaremos sobre él, y comienza a llenar su mente de algo agradable. ¿Dónde lo aprendió? Donde le enseñaron a comer que esa carne era rica, sabrosa, exquisita, y le dieron a probar. Sí, eso es lo más exquisito. ¿Dónde creyó usted o dónde aprendió a creer que la carne es deliciosa, sabrosa? Porque usted le dijeron, cómase esto que va bien rico, mijo. Le voy a preparar algo que va a quedar satisfecho. Esto es bien rico. Entonces usted se grabó la orden que le dio su madre. Eso es rico, es placentero, que va a disfrutar. O sea, no solamente que tiene nutrientes, sino que le va a servir y también va a grabar en su mente y va a empezar a creer que eso es así. Pero también está la parte negativa donde la madre dice que los mejores tamales que ella hace son los de ella y el hijo afirma que los mejores tamales son los que hace su mamá. Y resulta que lo invitan a otro, al amigo, y el tamal es tan asqueroso. Entonces, eso es lo que yo creo y así mismo funciona. Entonces, todo lo recomiendo basado en lo que yo creo, pero no todo lo que yo creo es lo que es real. Por eso Dios nos habla de la segunda función en Eclesiastés. Aquello que fue ya es. Y eso tiene una connotación muy importante. No es lo que tú piensas. No es lo que tú crees. ¿Ok? Eso para nosotros es droga. ¿Por qué? Aspira, retiene y lo lleva a una zona saludable. ¿Qué hacen los drogadictos? Lo mismo. Aspiran o absorben por la parte oral, la fase oral. Está pidiendo constantemente. Entonces allí ellos comienzan a llevar a su cerebro todo ese poco de químicos que para ellos suben como recompensas saludables, porque si está estresado, está ansioso, está enfermo, tiene trastornos, padece trastornos, entonces él se va a nutrir con drogas. Pero el cerebro, como vimos ahí, no está preparado para drogas. Él está preparado para cosas saludables, sanas, porque Dios nos hizo a nosotros puros, perfectos, pero aprendimos en el pecado a entender lo que es bueno y lo que es malo. Entonces la recompensa se supone que debería ser lo sano, lo saludable, y en la zona de castigo se supone que es el pecado que nosotros nos infringimos, incluso a nosotros mismos, y nos castigamos. Fíjense lo que es droga, y usted me dirá, bueno, esta situación es difícil, ¿no? Resulta que su pareja se fue y no llega.
¿Usted qué hace? Comienza a caminar, ¿verdad? Lo primero, mensajes, llamadas, no contesta, ¿qué estará pasando? Comienza a excitarse, comienza a sentirse mal, ansiedad comienza a surgir porque tiene un aprendizaje. ¿De quién? Unas creencias. Cuidado, la noche es fea, la noche es peligrosa, la calle es peligrosa, todo es peligroso. Eso es una creencia que usted tiene en su cerebro. Entonces, eso lo va a aplicar usted incluso en su pareja. Entonces, usted se va a inquietar hasta que llega él y oye la puerta, la llave. ¿Y usted qué hace? Uf, ¿qué hizo? Se drogó. Inmediatamente el cerebro, a través de las encefalinas, las endorfinas, comienza a generar el químico que te da satisfacción, que te da tranquilidad, que te da paz. O sea, algunos psiquiatras recomiendan algunos medicamentos que tienen ese químico NA. ¿Para qué? Para controlar la ansiedad y controlar la depresión. La depresión y la ansiedad es algo interno que manejamos todos los seres humanos, y lo externo ya son los trastornos, o sea, es las consecuencias de las conductas que yo aprendí. Se van a externalizar, entonces vienen todos los trastornos. Entonces, si tienes una mamá narcisista que inculca, que sobreprotege, que aniquila, que reprime, que oprime, o un padre narcisista, eso es lo que vamos a crear nosotros. Vamos a frustrar a un ser humano en su realización como ser humano, en su ejemplo de vida. No lo vamos a dejar desarrollar como debe ser. Entonces, esos impulsos negativos que constantemente manejamos, los llamamos creencias disfuncionales. Vamos a la lámina. Ok, manejamos ciertos tipos de creencias centrales y comenzamos el desarrollo. Mira bien de dónde usted viene sus creencias, ¿no? Y sus pensamientos automáticos. Va usted a entender por qué razones que usted tiene ese tipo de pensamiento, porque simplemente surgen a través de la zona de castigo o la zona de recompensa. Tenemos esas dos zonas que tenemos que aprender que siempre van a estar manejándonos. Entonces, si usted quiere algo sano y saludable y no llega así, ¿qué va a pasar? Se va a castigar. Yo esperaba un ascenso, no se me dio. ¿Dónde voy a sufrir? En la zona de castigo. Ahí voy a creer que no soy bueno, que no fui capaz, que no hubo sensibilidad, que fueron injustos, que no me dieron el ascenso porque hay alguien más que no me quiere, hay alguien más que me quiere hacer daño. Entonces, ¿dónde me estoy castigando? En la zona de castigo comienzo yo a desarrollar totalmente cosas que no son reales, porque muchas veces es que me dice, mira, no te dimos el ascenso porque necesitamos ponerte de otra manera y una función mucho más alta de la que, caramba, y entonces todo lo que pensó, todo lo que creyó, se le derrumbó. Pero ya tiene establecido una conducta en su mente y por eso es que espera lo peor a veces, porque siempre a la zona de recompensa estoy exigiendo que eso venga saludable. Entonces, cuando tenemos al Señor, Señor, te pongo este problema, esta situación, te pongo esta plata, te pongo este trabajo, todo, y cuando viene, Señor, ¿qué pasó? Entonces, mis creencias me obligan a mí, incluso a exigirle a Dios que cumpla, pero son mis creencias. Entonces, debo empezar a aceptarme a mí mismo y decir, no puede ser, yo no puedo seguir manejando creencias. Y eso es lo que dice Pablo acerca de los pensamientos. Debo cambiar mi manera de pensar para que así mismo cambie mi manera de vivir. Romanos 12:2. Pero me gusta más la Biblia de Dios habla hoy, ahí lo dice, pensamientos y cambios de conducta. Entonces, cuando vemos algunos tipos de creencias sobre uno mismo, soy inadecuado, soy débil, no soy digno de amor. ¿Quién cree que le enseñó eso? ¿De dónde aprendió eso? Pudiera ser un niño que tú no sirves, no vale,
Yo atendí un pastor que hoy en día es un pastor de una iglesia en Illinois, Estados Unidos. Es una iglesia muy grande. Él llegó al consultorio, me lo llevaron. Casualidad o causalidad de Dios, me lo llevaron al consultorio y yo tenía el consultorio en la parte de atrás de la iglesia donde yo me congregaba, donde me nombraba un pastor. Y llegaron, me lo llevaron. Él andaba en la calle con el pelo largo, lleno de grasa, aceite. Usted ha visto lo desechable, a la persona que le dicen aquí desechable, lleno de grasas, oliendo feo, mal. Y me lo llevaron ahí, oscuro, negro. No era tan negro cuando se hizo se le bañó, se le aseó. Y resulta que una sola palabra bastó para que él cambiara y reestructurara su mente. Él dijo, yo le hice una pregunta y fui directo. ¿Qué pasó con tus padres? ¿Qué ocurrió? Porque tenemos que llevar toda la problemática directamente al vínculo afectivo. Entonces, él aprendió allí que era necesario algo. Él no sabía qué era. Había durado años, tenía 40 años en ese entonces. Le digo yo, ¿qué pasó con tus padres? ¿Quién de los dos te dijo cosas para que tú llegaras a tener ese estado en donde estás? Yo no llegué a decirle fuera Satanás, fuera demonio, identifícate demonio, sal de ahí, estás poseído, tienes una legión. No, tuve un diálogo con él. A veces nos equivocamos. Dios nos quiere enseñar que no todas las veces los demonios nos influyen para que nos destruyamos, porque hay palabras que nos destruyen. Hay actitudes de nuestros padres que nos destruyeron y yo no llegué gratis ahí. Entonces le digo yo, ¿qué pasó? ¿Quién te dijo que no servías? ¿Quién te dijo algo? ¿Quién te dijo que no eres? ¿Quién te dijo que no podías vivir? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijeron? Dime. Y se puso a llorar, llorar pero amargamente. Llorar, tanto llorar que me estaba aterrando yo ahí. Después de que terminó de llorar me dice, mi padre, yo esto lo había bloqueado porque no quería recordarlo, pero me vino a la mente simplemente eso. El momento exacto, yo tenía 8 años cuando mi padre me dijo, maldita sea la hora en que naciste. Le destruyó su vida. Le dije, bueno, qué bueno que Dios, el Espíritu, te trajo esa a memoria, ese dolor, esa tristeza profunda por la cual tú caíste ahí. Ahora sí, declaro en el nombre de Jesús que eres libre. Y fue libre. Hoy es pastor de una iglesia de casi 5,000 miembros en Illinois. ¿Quién lo llevó? El Señor. Una frase lo mató. Una frase lo destruyó. Intentó suicidarse muchas veces y nunca pudo. Drogas, alcohol, prostitución, hasta que terminó comiendo de la basura. Y Dios reestructuró una mente que estaba totalmente desechada para cualquiera de nosotros. No había posibilidad. Hoy vamos a aprender por qué razón, por qué causa llegan así, a ese punto, estas personas. Hay una parte en el cerebro que es importante que ustedes la conozcan. ¿Cuántos de aquí saben qué es la ínsula? La ínsula. No es una isla, la ínsula es una parte del cerebro. Y nosotros hemos investigado mucho sobre eso y hoy vamos a entender. Para mí, como pastor, como espiritual, creemos que ahí está el espíritu del hombre.
Y ahí es donde se posa el Espíritu de Dios en esa zona. ¿Por qué? Por muchas cosas que vamos a ver. Solamente espero, pastor, que me dé tiempo, ¿no? Me dicen si se aburren con tanto hablar. Yo puedo durar hablando 8 horas, 10 horas, no sé, si se aguantan. Entonces, sobre uno mismo, soy inadecuado, soy débil, no soy digno de amor. Creencias de inutilidad. Efectos. Estas creencias llevan a sentimientos de insuficiencia, autocrítica severa, creencias de no ser querido, creencias de vulnerabilidad, creencias de responsabilidad excesiva, creencias de fracaso inminente sobre los demás. O el tema de los demás. La gente no es de fiar, los demás siempre me decepcionan y creamos un ambiente de desconfianza, creencias de desconfianza. Pero aquí hay algo muy importante que también tiene que ver con la conducta de las personas. Y es cuando hablo de mí mismo, me refiero a que yo no soy para mí. ¿Por qué? Porque recibí una orden específica, un mandato de vida de mi padre o de mi madre. Usted va a ser para los demás. Aquí tiene sus 3 hermanos, o el papá los abandonó y la madre dice, ¿y ahora qué hacemos? Le va a tocar a usted asumir un riesgo, una responsabilidad. ¿Cómo hacemos? Sea niña, sea varón, sea hembra. Entonces, se anula para sí misma y comienza a desarrollar el tema hacia afuera. Todo lo va a externalizar. Entonces, es mi responsabilidad. Ya asumí una responsabilidad. Tengo que asumirla hasta el final. Y esas son la gente que anda cargados después. Trabajados, cargados, porque tiene una responsabilidad que no era de ellos, pero se la dieron. Y la asumen por respeto, por obediencia, pero internamente se sienten mal. Yo he tenido que atender muchas personas que han sido educadas en este punto. Como terapeuta cognitivo me he dado cuenta que aquí es donde están las verdaderas falencias de las personas. Cuando han recibido estas órdenes tan inadecuadas y les ha hecho mucho daño en la parte del uno mismo. Entonces me anulo. Entonces ya yo siento culpa, ya yo siento duda, ya yo siento desesperanza, ya yo me lleno de ansiedad, me deprimo. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo una orden que no la decidí yo, la decidieron por mí. Por eso me pongo así. Pero a la vez tengo que ser responsable porque eso es lo que yo aprendí y comienzo a dar hacia los demás. Entonces, esas son las madres que dicen, yo que me quité el plato de la boca y mira cómo me pagas. O los hermanos que tuviste que criar, educar y son tan desagradecidos. Y eso nos carga, eso nos anula, eso nos llena de motivaciones que no debemos motivarnos por eso, pero nos dan esos son los efectos de esas cosas. Ok, entonces vamos a ver la otra parte que tiene que ver con los efectos. Y esas creencias suelen llevar a relaciones superficiales o distantes, ya que la persona mantiene una barrera emocional. ¿Para qué? Para protegerse. O sea, en la zona de recompensa, yo no quiero eso, me protejo. ¿Por qué? Porque ya sé que me voy a castigar. Entonces, cuando yo no me protejo, me voy a sentir mal. Por eso surgen los mecanismos de defensa. Pero son mecanismos mentales, no físicos. A veces suceden en físico, pero más son mentales. Entonces, mi protección tiene que venir como una recompensa sana y saludable, donde se convierte en castigo cuando no es complaciente la recompensa. No me siento complacido. La palabra dice complaciente, con placer. O sea, las cosas tienen que venir con placer. Así se define la palabra. Yo necesito ser complacido. Cuando no sucede, me castigo, porque eso va a la zona de castigo. Y entonces, ¿qué pasa con la acumulación de castigo en mi mente? Me trastorna, me llena de ansiedad.
Y como no la entiendo, me da depresión. Eso es lo que sucede en nuestro cerebro. Cuando no tenemos una respuesta adecuada a lo que nosotros queremos como recompensa sana y saludable. Porque esa zona la puso Dios allí en nuestra mente para recibir y tenemos que ver cómo la guardamos en nuestro cerebro. ¿Te han oído hablar de la abundancia del corazón? Ok, pero ¿es aquí donde se guarda eso? En esta zona de carne, ¿es allí? No, eso nos enseña que el corazón está en nuestra mente. ¿Y dónde está nuestra mente? En la ínsula. La ínsula distribuye hacia todos lados toda la información que nosotros manejamos a nivel mental. Ahora vamos a ver un video de cómo esto nos da. Sobre el mundo es peligroso, la vida es injusta, creencias de justicia o injusticia, impacto. ¿Quiénes tienen estas creencias? Los que suelen interpretar las situaciones con desconfianza y a menudo esperan ser tratados injustamente o creen que deben luchar constantemente para sobrevivir. Crean a su alrededor creencias de seguridad o peligro de creencias de abundancia o escasez. Entonces, nosotros somos los que ponemos límites o no ponemos límites. Entonces, como creamos, también recibimos. Y esto no es motivacional y esto no tiene nada que ver con esas cosas que manejan hoy en día. Es las respuestas sanas y saludables que yo debo esperar. Pero si estoy acostumbrado, estoy creyendo que todo es negativo, pues todo va a ser negativo. Todo va a llegar a mi mente, a mi cerebro como negativo. Y así voy a actuar y así voy a esperar las cosas. Ahora, ¿soy consciente de que quiero lo malo? No, pero llega inconscientemente porque eso es lo que aprendí desde niño y eso es lo que va a suceder. Vamos a ver un video entonces que nos va a enseñar un poquito sobre esto. La psicología nos enseña el ABC y yo les voy a enseñar el ABC terapéutico. Sí. Dámosle mucha atención a lo que dice ella, lo que explica ella.
Ok, ¿entendimos bien? Entonces, cuando vengo a la iglesia y el pastor no me saludó, está como que no es la iglesia para mí. Aquí no me aman, aquí no me quieren. El pastor fue el primero que uno espera el abrazo y no lo dio. No imaginamos que puede ser que tiene muchas cosas en su cabeza, que tiene muchas cosas por decidir, que está preparando, uno tiene en la cabeza cuando va a predicar y no quisiera como que nadie le interrumpiera porque le quitan el hilo, le cortan el hilo que uno lleva y entonces la gente se llena de motivos. Ahora, ¿por qué se llenan de motivos? Porque simplemente manejan sus propias creencias. Entonces van a todo sitio, recompensa saludable, sana. Voy a llegar allá y me tienen que abrazar, me tienen que besar, me tienen que decir que tan interesante, que quería esta persona, qué bonita, qué agradable, pero resulta todo lo contrario. Entonces me castigo inmediatamente. La recompensa llegó no sana, no saludable y va a la zona de castigo. ¿Y dónde me va a castigar cuando comienzo a rumiar? Es que no me quieren. Es que definitivamente yo no soy bueno. Es que yo no soy digno. Definitivamente esta no es la iglesia que yo necesito. Ese pastor no es el adecuado. Esta gente, todos no tienen ese amor, ese afecto. Entonces me voy a cambiar de iglesia. ¿Eso pasa aquí? No, ¿verdad? Esta iglesia no es así. Tenemos ese problema, arrastramos con todas estas cosas. Entonces, desarrollamos algo que le llamamos vínculo afectivo conductual y lo trabajamos con la reestructuración cognitiva y la terapia cognitivo-conductual. Todo basado en el vínculo afectivo conductual. ¿Qué sucede en el vínculo? Hay 4 ítems que marcan a las personas definitivamente. Abuso psicológico o sexual, rechazo, abandono o apego inseguro. No hay seguridad, no le damos un ambiente seguro a las personas, no le damos un ambiente seguro a los bebés desde que nacen y ellos se educan de una manera totalmente equivocada, errada, inadecuada y por eso sufren. Entonces, como personas adultas, simplemente van a funcionar es de acuerdo a cómo piensan y a cómo creen. Entonces, es que hemos creado nosotros algo que se llama activación conductual. Consiste en anular las creencias y solamente desarrollar los pensamientos y las conductas. Yo creo que a Pablo el Señor le enseñó psicología o terapia, porque él dijo, cambia tu manera de pensar
para que cambie tu manera de vivir. O sea, no hablo de creencias. Definió en 2 puntos los cambios en las personas, los cambios reestructurativos. Entonces, eso nos lleva a nosotros a decidir que las creencias no son tan importantes, porque fíjate, el ABC psicológico te dice que tenemos primero, creemos, luego pensamos y luego consecuencias. ¿Qué nos dice la terapia cognitiva o la reestructuración cognitiva? Que primero tenemos que pensar, que segundo tenemos que mirar a ver cómo creemos y tercero, mirar las conductas, o sea, las consecuencias de las conductas. Cuando no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer o cómo nosotros manejar nuestra vida, entonces hay personas que piensan, pero no creen y no determinan las cosas. Hay gente que determina las cosas, pero no creen ni piensan. Y fatales, catastróficos, cometen errores, pero creíbles, porque no pensaron ni creyeron. Hay otros que piensan, pero no creen ni determinan. Y se quedan allí. Es que yo pienso, pero jamás terminan de hacer las cosas. Es un trastorno de procrastinación, constantemente se frena y no puede lograr las cosas, pareciera que todo le cuesta. Porque en el vínculo hubo un problema allí, hubo una afectación, abandono, rechazo, apego inseguro, no te dieron abrazo, no te dijeron te amo, no estuvieron contigo, eso te llenó de inseguridad. Entonces, cuando vas al afecto, la parte afectiva, vas a ser resistente, o sea, un trastorno oposicionista desafiante, comienza a desarrollar allí resistencia, que la Biblia lo menciona como rebeldía o rebelión, porque estamos en contra es de Dios, porque al final cuando nos arrepentimos decimos, Dios, perdóname por todo lo que hice, por cómo pensaba, cómo creía, cómo actuaba, perdóname. O sea que estamos rebelados contra Dios y creemos que esto contra las figuras parentales. Aunque hay una alienación entre las figuras parentales y el ser humano, hijo de aquella persona que le dijo tantas cosas, entonces surgen algunas situaciones y hay 2 determinaciones puntuales dentro de mi memoria, dentro de la zona de recompensa y la zona de castigo. Entonces yo decido ser hipoactivo. ¿Qué es ser hipoactivo? El calladito, el que no dice nada, el que se esconde, el que se aísla, el que se encierra, el que deja que todo le fluya y no fluya, o que lo ataquen o que no lo ataquen, ahí está. No hace nada por defenderse. Es una posición totalmente negativa, pero pudiera ser positivo. Yo puedo ser hipoactivo, pero también puedo tener una respuesta positiva ante las situaciones que vengan hacia mí. Entonces, en la zona de recompensa, yo debo estar racional, pensante, claro, qué es lo que yo quiero o qué es lo que tengo que aceptar como recompensa saludable para mi cerebro. Y el hiperactivo, que es el otro, que constantemente está agrediendo, está golpeando, está maltratando y sencillamente no tiene un orden a nivel mental y es demasiado hiperactivo en la parte negativa. Pero hay hiperactivos que son personas que hoy en día son artistas, son creativos, dramaturgos, qué sé yo, todo esto, que esos son personas que constantemente se motivan. Y eso está bien, porque estos son los artistas, los que desarrollan, los que no les da miedo, los que no les da vergüenza nada, los que expresan, a diferencia del hipoactivo que se esconde y no le da vergüenza. ¿Eh? Y hacen estas 2 cosas. Esa es la dualidad que se da a nivel mental. Entonces no existen esos temperamentos ya tan descartados, aquellos que yo soy colérico, yo soy sanguíneo, ¿sí? No, no. Hay dos cosas que se dan a nivel cerebral. Punto. Hipoactividad y hiperactividad. Recompensa o castigo. No hay más. Entonces, olvidémonos del resto porque ya sabemos que eso no existe. Entonces, son teorías que ya se han ido tumbando. ¿Por qué? Porque no tienen sentido para nosotros. Dentro del
vínculo y el afecto, cuando yo he sido una persona que he sido abusado, cuando voy a dar afecto, ¿cuál es mi posición inmediatamente? Si he sido abusado psicológicamente, no me toquen, no me hablen, no me digan, no me hagan. Ya, soy aversivo, soy evitativo, soy ambivalente. Esas son las respuestas que me da el cerebro en la zona de castigo. Sigue siendo de castigo porque, aunque es una defensa, pero es de castigo. ¿Por qué me castigo? Porque sencillamente pudiera ser que me estén educando bien o quieran educarme o me amen de verdad, pero pongo barreras y eso es castigo. Entonces, tengo que tener en cuenta por qué me castigo. ¿Cómo ayudamos a las personas a que entiendan estos dos puntos que son importantísimos? Por eso les traje el video, porque zona de recompensa y zona de castigo se manejan en nuestra mente. Ahora hay un núcleo que se llama Cumbens, que va desde la parte de acá hacia la parte racional pensante, que es el que lleva los químicos. Él es el como el mensajero, lleva de aquí para allá, entonces lleva los químicos, entonces viene la parte excitable y viene la parte depresora. Por eso el drogadicto busca excitarse constantemente y por eso caen en la droga, en la adicción, caen en la adicción. ¿Por qué? Porque se van a castigar constantemente y eso es, por eso se llama adicción. Adaptación viene adicción y se quedaron allí, establecen allí y se adaptan a consumir medicamentos o drogas que le van a afectar la mente. Ahora, ¿por qué se afecta la mente? Ya lo vamos a ver más adelante en el video, porque simplemente allí hay una zona de la ínsula. Vamos a poner el video. Volumen, nuevamente. Solo un poco. Hola, mi nombre es No, Carlos Aragón y adelante, te doy la bienvenida a este canal. Hola, mi nombre es Carlos Aragón y te doy la bienvenida a este canal dedicado a explorar las maravillas de la mente humana y su sustrato biológico en la profundidad de los opérculos frontal, al temporal y la profundidad de la célula lateral, siendo una estructura altamente desarrollada perteneciente al mesocoro, asociada a. ¿Cuáles son las funciones de la ínsula? La corteza insular, especialmente su porción más anterior, está relacionada con el sistema límbico. El insular se está convirtiendo en el foco de atención por su función en la experiencia subjetiva emocional y su representación en el cuerpo. La ínsula juega un importante papel en la experiencia del dolor y la experiencia de un gran número de emociones básicas, incluyendo el odio, amor, miedo, gusto, felicidad y tristeza. Más específicamente, la ínsula anterior está más relacionada con gusto, nervioso autonómico y función límbica, mientras la ínsula posterior está más relacionada con funciones motores. Estudios funcionales con imágenes han demostrado también que la ínsula está implicada en el periodo consciente como la necesidad de comida o la necesidad de drogas, lo que es común por todos estos estados emocionales que afectan en el cuerpo, los cualitativos y la experiencia intuitiva. La ínsula está bien situada para la integración de información relacionando estados corporales, procesos emocionales y cognitivos de orden superior. Estudios recientes llevados por Nasir Naqvi en la Universidad de Iowa han demostrado que fumadores de tabaco tienen un daño en la corteza cerebral, por ejemplo, por golpe, ven desaparecida su adicción al tabaco. Esto sugiere un importante papel de la ínsula en los mecanismos neurobiológicos de la y otras drogas. Convierte esta área en objetivo para el desarrollo de los fármacos o incluso de los posibles. La región insular denominada cortes, la área izquierda, ya directamente
indicada en la configuración del acto visual. Cuyos pacientes por eso indican que durante la presentación de comunidad se afectan significativamente el córtex circulado por lesión temporal inferior, lesión hipocampal, el hipocampo y la corteza inferior. Dichas áreas cerebrales determinantemente benefician. Algunos investigadores proponen que hay un rol importante en la configuración de la específicamente denomina y aparece. Sería una hiperactivación tónica que vincula tanto a alimentos como a imágenes corporales de lo normal, exacerbando conmigo la reacción de asco y a los estímulos vitales. Lo anterior posibilitaría estudiar estudios en la percepción personal y su relación. Síntomas propios del cuadro. La ínsula también está relacionada con el neuropsicología de la violencia. Tatiana, colaboradora y tiene una investigación diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, encontraron que las experiencias traumáticas como la tortura y la guerra llevan a cambios culturales, estructurales y los autores manifiestan que hay un compromiso de vida implicada en la percepción del color, la acción y la emoción. Eso lleva a incluir que los sujetos con diagnóstico de trastorno de estrés postraumático no presentan la capacidad de para responder a nivel posiblemente sus respuestas ante el ambiente que perciben como agresivo no sean la más asertiva posible, situación que deje de ver la necesidad de un tratamiento con el objetivo de prevenir conductas violentas o adaptadas a sus contextos inmediatos. Como ves, esta área del cerebro es muy importante para el adecuado funcionamiento cognitivo y emocional y aún sigue en investigación. Te invito a mirar tu cerebro y a compartir esta información. Interesante, ¿no? Interesante saber. Ustedes no sabían que era la ínsula. Y Dios nos creó y puso eso ahí. Entonces, a veces fallamos porque no sabemos qué quiere decir Dios. Y como no explica la Biblia, bueno, tienen una ínsula en el cerebro, pónganla a funcionar. Entonces nos habla del corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, todas las cosas, porque se graba todo en la ínsula. La ínsula tiene que ver con todo. Entonces, ¿qué dice Dios? Los visos que nos envía el Señor es: no contristéis el espíritu. O sea, yo diría, no contristemos la ínsula. La ínsula es tan delicada, es tan sensible, que con un golpe, usted no oído hablar de la 100. La 100 se conecta inmediatamente porque ella está aquí y está rodeando la cisura de Silvio que llaman la parte del cerebro, por la mitad. Entonces divide, entre los dos está. Entonces cuando usted se da un golpe ahí, usted se muere. ¿Por qué? Porque sacude toda la ínsula y golpea la ínsula y la ínsula inmediatamente se aniquila, se nula, se muere. O puede quedar trastornado, o puede quedar inválido, porque ciertas funciones que vienen de allí para que se mueva, para que piense, para que analice, para que esto se pueda mover, viene de la ínsula. Entonces, cualquier cosa puede suceder allí. Es tan delicada que en los médicos, cuando van a abrir el cerebro y comienzan a esculcar ahí, a revisar, a ver qué sucede allí, ellos tienen que con una espátula, pero sin tocar la ínsula, no la pueden ni siquiera con el guante, no la pueden tocar. Es tan delicada de esa manera. Y es la zona que Dios puso allí para que usted de allí dependa de todo. Piense y se mueva, le guste todas las cosas. Todo esto lo cumple la función de la ínsula. Cuando la ínsula usted la apaga, usted se siente ¿cómo? Deprimido, sin esperanza, desesperanzado, no me provoca nada, no quiero nada, no deseo nada, no quiero vivir, me quiero suicidar. No me interesa nada. Eso quiere decir que la ínsula no está cumpliendo su rol como debe ser, o usted no le permite cumplir el rol como debe ser. Nosotros le enseñamos a la gente, pero sobre todo los drogadictos, que son tan fuertes en esa área, a que ellos
el cerebro tiene que ser gobernado por una mente racional. No subconsciente ni inconsciente, porque por eso le enseñamos por qué el inconsciente y por qué el subconsciente. Y qué pudo haber arrastrado en su vida anterior o su vida pasada, o qué arrastró desde su infancia hasta su adultez, para que él anulara, aniquilara o bloqueara o neutralizara la ínsula. ¿Qué sucedió allí? Entonces, no me gusta mi vida, no me gusta cómo me comporto, no me gusta cómo me formaron, no me gusta algunas cosas que yo hago. Entonces, simplemente la ínsula comienza a neutralizarla. Usted comienza con su mente a neutralizarla, no le permite ciertas cosas. Entonces, ahí vienen los problemas de salud. Entonces, vienen los temas de enfermedades psicosomáticas, porque de la mente se va todo hacia el cuerpo. Ella es la que distribuye todo hacia el cuerpo. Si usted anula ciertas cosas que la ínsula tiene que desarrollar para que usted viva, para que usted esté tranquilo, para que usted desarrolle todo como persona, como la persona que formó Dios, tanto espiritual como física, como emocional, usted tiene que funcionar. Nos han enseñado que en la mente, el alma tiene sentimientos y tiene voluntad y se encuentra sobre la ínsula. Desde ahí surge todo esto. Usted tiene algo, primero le llega a la vista, oye, ¿sí? Huele, o le llega a la vista y reacciona en segundos, milésimas de segundo. Entonces, ¿qué es lo que reacciona? ¿Su corazón? No, es la mente que inmediatamente reacciona y le manda la información donde está el sistema nervioso central que se une al cerebro y ahí da una respuesta positiva o negativa de lo que esté aconteciendo en ese momento. Entonces, por eso me castigo o por eso recibo recompensa sana. Cuando me castigo mucho, la ínsula comienza a cerrarse y comienza a actuar el núcleo accumbens a través de la zona límbica y comienza a mandar la información para que usted viva, para que usted haga lo que tenga que hacer, para que sienta deseo de comer, de drogarse, lo que sea, pero no es racional con su actitud, su comportamiento, porque la ínsula no está desarrollando inteligencia sobre usted y usted se anula como ser humano y no desarrolla inteligencia y eso hace que usted sufra, se castigue. Entonces recurra a lo peor, a las cosas peores, a cualquier cosa que vaya en contra de lo que Dios le ha dicho que no haga. ¿Por qué? Porque la ínsula simplemente se neutraliza, comienza a cerrarse a través de sus conductas inadecuadas, hasta que usted llega al Señor, recibe la presencia del Señor, el Espíritu viene y le da a usted, le abre la ínsula y comienza usted a recibir del Espíritu, su presencia, le enseña, le educa. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque usted proviene de las cosas viejas, pasadas, y usted cree mucho en esas cosas viejas. Y eso es lo que le está haciendo daño, lo que le está afectando. Entonces, aprendamos hoy que tenemos una ínsula en nuestro cerebro que es la que responde positivo o negativamente a su estado emocional o su estado racional. Su conciencia es la que le dicta realmente los cambios reestructurativos que usted tiene que comenzar a desarrollar. Entonces, debo pensar y actuar, no creer, no basado en mis creencias, sino vamos a anular las creencias. Nos enseña la terapia cognitiva, nos enseña que debemos anular las creencias porque las creencias nos desubicaron, ¿sí? Hay creencias positivas, obviamente, pero tienes que revisarlas como zona de recompensa saludable, sana, pero también ver si son de castigo para que las vayas desechando. Dios dice desechar lo malo y retener lo bueno. Eso quiere decir recompensa y castigo, ¿sí? También en el cerebro, en la ínsula, se da algo que nosotros le llamamos la colina resbaladiza. En una zona está el hipoactivo que quiere esconderse, quiere aislarse, quiere encerrarse, no quiere hablar, no quiere decidir.
Y en la zona derecha está el grosero, el atrevido, el humillativo, el que pellizca, el que lo golpea, el que maltrata, el que quiere asesinar, todo esto está en esa zona. Pero no es la otra zona que la zona de castigo. Entonces, aquí me estoy hiriendo dependiendo de cómo actúe, dependiendo de cómo piensa, me estoy castigando. Entonces, es importante que aprendamos a confiar en lo que Dios nos está dando. Dios nos formó a nosotros perfectos. El pecado nos hizo imperfectos, pero Dios nos está dando la posibilidad de que lleguemos a la perfección. Pero es entendiendo el por qué. A mí me interesó mucho este tema porque en este caminar con este tema científico nos ha ayudado a entender realmente la perfección de Dios y todo está en nuestra mente. Recuerden, no es la carne, es el espíritu. Y las luchas no son contra la carne ni sangre, sino contra principados que están en los aires, que nosotros no los detectamos. La ínsula tiene una influencia, yo creo que el 99.9% de nosotros, porque ahí está el espíritu que Dios puso en el hombre, y allí se posa el espíritu de Dios cuando usted lo alaba, cuando usted lo adora, cuando usted hace las cosas adecuadas, cuando usted no falla, cuando usted no comete los errores, porque Él lo va educando para que usted vaya aprendiendo día tras día por qué razón es que usted fue afectado. Entonces, ¿de dónde surgen los pensamientos automáticos? De la ínsula afectada, de la zona de castigo. Usted debe entender o aprender ya de que esa zona de recompensa está allí y apréndala a utilizar. Y está esa zona de castigo allí, apréndala a utilizar. No se castigue, no haga cosas inadecuadas para que la ínsula no se cierre. Eso es contristar el espíritu. Se cierra, se neutraliza y usted no ve las cosas como las tiene que ver, como Dios quiere que las vea. Aprendamos esa parte importante. Pastor, ¿hasta aquí llegué o? Muchas gracias.